Sean nuevamente bienvenidos a esta sección, en donde veremos la vida y obra de aquellos personajes cuya gran aporte a la sociedad les ha ganado notoriedad, ya sea por su gran aportación a la misma, o por todo lo contrario. El día de hoy, nos embarcaremos en la difícil vida de un cantante que sin duda marcó la juventud e infancia de muchos, su servidor incluido. El día de hoy, conoceremos a Chester Bennington. Acompáñenme. Nacido el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, Arizona, fruto de la relación de la enfermera Susan Eubanks y el detective de policía Lee Russell Bennington, Chester Charles Bennington fue un niño con una gran afición a la música desde temprana edad, siendo sus fuentes de inspiración Depeche Mode, Stone Temple Pilots, este último siendo su favorito y con el sueño de formar parte de la banda algún día. Durante su niñez, tuvo que sobresalir de muchas adversidades, y a la edad de 11 años se le sumaba una más, el divorcio de sus padres. Chester se quedó con su progenitor, el cual tenía turnos dobles, por lo que Chester pasaba gran parte de sus días solo en casa. Para sobrellevar sus frustraciones se enfocó en el dibujo y la música. Llegado a los 17 años se mudó con su madre, que tampoco le era gran consuelo debido a la extrema vigilancia en que lo tenía. Inició su vida laboral en la cadena de comida rápida Burger King, iniciando su carrera musical en 1993, cantando en una banda que solo sacó un cassette de 3 pistas sin resultado alguno. Deja esta banda y se une a otra, The Postground, en la cual grabó 3 álbumes de éxito local, uno en 1993, el segundo al siguiente año, y el tercero y el último en 1997. Un año antes, tiene su primer hijo con Elka Brown. Al final de 1998, abandona su banda para seguir buscando una nueva agrupación, lo cual le tomó bastante tiempo, lo que decepcionó y frustró a un joven Chester, y lo hizo considerar abandonar su carrera musical. Pero antes de eso, recibe una llamada de Jeff Blue, representante de Zombie Music, en Los Ángeles para asistir al casting de la banda Zero. Chester accedió al llamado para la audición, dejándolo todo y llevándose a su familia con él. La audición fue un éxito, grabando su canción con la cual audicionó, y compartiendo ideas con otro integrante de la banda, Mike Shinoda, quienes se encargaron de la composición y letras de las canciones. Aún a pesar de eso, la banda batalló bastante para conseguir el apoyo de una discográfica que lo respaldara. Nuevamente, Jeff Blue, que ahora era representante de artistas de la Warner Bros. Records, ayudó para que la banda firmara con la disquera, y fue así que el 24 de octubre del 2000 se graba el álbum debut de Zero, mejor conocido como Linkin Park. El álbum es un rotundo éxito, combinando letras de experiencias personales, fusionando la voz sentimental de Chester y el hip hop de Shinoda. 2 años después nace su segundo hijo, Dave Sebastian, el 19 de abril del 2002, fruto de su primer matrimonio con Samantha Marie. Linkin Park seguía cosechando éxitos, pero la salud de Chester se comprometía bastante. Durante la grabación del álbum Meteora, sufrió constantes malestares, y durante la filmación del video Numb, un dolor abdominal obligó a Chester a someterse a una cirugía, dejando inconclusa la filmación del video, terminándolo días después. En el 2005, Bennington cofunda una banda de rock electrónico llamada Dead by Sunrise, los cuales hacen su debut hasta el año 2008. En el 2005, su matrimonio con Samantha termina en divorcio. Al año siguiente, se vuelve a casar con la modelo de Playboy Talinda Ann, con quien tuvo 3 hijos más, y adoptando a uno más de su primera pareja sentimental, Elka Band. En el año 2013, la banda Stone Temple Pilots sufre la baja de su vocalista principal, por lo que llaman a Chester para suplirlo. Este acepta sin vacilar, argumentando que era su sueño ser parte de la banda desde su niñez. La banda graba algunos temas clásicos y unos nuevos, presentando a Bennington como un integrante y líder oficial de la agrupación. 2 años después, la deja en muy buenos términos, esto debido a los compromisos con Linkin Park. Chester fue una figura enigmática y llena de claroscuros, que reflejaba muy bien en sus canciones. Es por ese motivo que la audiencia conectó con un cantante que los entendía y acompañaba. Representante del sonido del nuevo milenio, la voz que el millennial ha escuchado mínimo una vez.
Durante su intermitente paso por agrupaciones, no obtuvo reconocimiento alguno, siendo Linkin Park la agrupación con la que pasó más tiempo y con la cual obtuvo grandes reconocimientos, iniciando un premio Grammy en el 2002 gracias a su álbum debut, Hybrid Theory. También la banda recibió el premio MTV Asia Award por el video Somewhere I Belong. El video también ganó un MTV Music Awards en el 2006. Reciben otro Grammy gracias a la canción Numb Encore en colaboración con el rapero Jay-Z. Posteriormente, son nuevamente nominados a los Asia Awards por el álbum Minutes of Midnight. En el 2010 se presentan en los MTV Music Awards, donde son nominados a Mejor Banda de Rock. Ajeno a eso, Chester Bennington está considerado en el puesto número 46 de los 100 mejores cantantes de metal de todos los tiempos por la revista Hit Parade. También ha dejado un legado reconocido por grandes conocedores del medio y revistas especializadas comentando el gran valor que tuvo su voz en toda una generación. Chester Bennington fue una figura llena de tristeza y depresión, debido a lo cruel vida que tuvo. Desde pequeño, sufrió abuso en la escuela e inclusive abuso sexual a los 7 años por un amigo cercano según relata. Por miedo y temor a que no le creyeran o que lo llamaran homosexual, guardó silencio y siguieron abusando de él hasta los 13 años. A los 11, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres, quedándose con su progenitor, y debido a los dobles turnos por su trabajo de policía, dejaba a Chester solo. Ahí nació su abuso de drogas y alcohol. Tiempo después, y siendo parte de Linkin Park, entró a rehabilitación, dejando sus adicciones en el pasado, aparentemente. La integridad de su salud también se veía afectada constantemente. Varios accidentes comprometieron giras con Linkin Park o cancelándola en algunos casos. Las letras de algunas canciones reflejaban optimismo y superación personal, pero otras hablaban de un sufrimiento interno. Su esposa Talinda aseguró que Chester había tenido intentos de suicidio previos, por lo que había entrado en rehabilitación, en donde le recetaron medicamentos, los cuales se negaba a tomar. Sus divorcios y constantes recaídas al alcohol y las drogas lo hacían una persona reservada y depresiva, una depresión que detonó completamente el día en que su mejor amigo, Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, se suicidó el 18 de mayo del 2017, víctima también de depresión, aunque se rumoró que fue por el uso de medicamentos para la ansiedad. Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Son palabras de Chester Bennington, que dijo en el funeral de Chris Cornell. Semanas después, el 20 de julio de ese mismo año, Chester se colgó en su casa de Los Ángeles a los 41 años de edad. En un principio, se rumoró que fue a causa del abuso de drogas sintéticas, aunque esto fue descartado. La noticia era difícil de creer, ya que a 36 horas antes se le mostraba feliz hablando con su familia, por lo que muchos aún se preguntan qué era lo que atormentaba al cantante para escoger la salida fácil. De voz áspera, pero llena de sentimiento, de aspecto feliz por fuera, pero sombrío por dentro, de sonidos potentes que entonaban como ángel, pero gritaban como demonio. Así era Chester Bennington, un cantante sin igual, portavoz de una generación que cayó víctima de un monstruo silencioso y sin rostro, víctima de la soledad, víctima de la depresión, sea en donde sea que se encuentre ahora. Ojalá y acepte ese trabajo en forma de gratitud por acompañarnos en los momentos más crudos y entender a todos aquellos que sientan el poder oculto de su letra y de su música. Hasta siempre, Chester Bennington.